¿Podría un simple zapatero convertirse en uno de los asesinos más escalofriantes de Estados Unidos? En este video conocerás la historia de Joseph Kallinger, una persona tan perturbadora que parece salida de una película de terror. Dicen que los monstruos no siempre se esconden bajo la cama. Algunos fabrican zapatos. Joseph Kallinger, conocido como el zapatero asesino, fue uno de esos seres que convirtió lo cotidiano en una pesadilla. A mediados de los años 70, junto a su hijo adolescente Michael, sembró el terror en distintas ciudades de Estados Unidos. Lo que comenzó como un aparente día común en Leonia, Nueva Jersey, el 8 de enero de 1975, se transformó en una escena escalofriante que marcaría la historia criminal del país. Ambos llegaron a una casa fingiendo ser vendedores. Las puertas se abrieron con amabilidad, sin saber que estaban dejando entrar al infierno. En cuestión de minutos, 7 personas fueron tomadas como rehenes. Las víctimas fueron humilladas, desnudadas y atadas mientras Kallinger disfrutaba del sufrimiento ajeno con una frialdad inhumana. El clímax del horror llegó en el sótano, cuando la enfermera María Fasching fue degollada sin piedad. Los gritos se apagaron entre las paredes, mientras padre e hijo escapaban, dejando tras de sí un rastro de sangre y terror. La policía solo pudo reaccionar cuando una víctima logró huir, descalza y horrorizada, pidiendo ayuda. Aquel crimen no solo estremeció a la prensa, reveló una mente perturbadora que parecía disfrutar el dolor ajeno más que el botín robado. Era como si matar fuese parte de un ritual oscuro que lo conectaba con algo más siniestro. El método Kallinger era tan simple como aterrador: tocar puertas disfrazado de vendedor, entrar con una sonrisa falsa y desatar el caos. Siempre actuaba acompañado de su hijo Michael, a quien había convertido en su cómplice más cercano. El contraste era impresionante: un padre desaliñado, con olor a productos químicos de zapatería, guiando a un chico tímido hacia una espiral de violencia incontrolable. Durante sus ataques no buscaba solo robar, buscaba dominar, humillar y destruir. La violencia tenía un componente sexual sádico que mostraba el verdadero rostro de su maldad. Los testimonios de sobrevivientes lo describen con una mirada vacía, casi hipnótica, que parecía disfrutar cada segundo de sufrimiento. La policía comenzó a notar un patrón: el uso del engaño para entrar a las casas, los desnudamientos forzados y la obsesión con el control total. Varias familias en Pensilvania, Maryland y Nueva Jersey reportaron incidentes similares. Todo apuntaba al mismo hombre, un zapatero que, tras su aparente oficio humilde, escondía una mente enferma. Lo más inquietante era su frialdad, como si cada crimen fuera una obra artesanal, cuidadosamente planeada para sembrar miedo y dolor. Algunos detectives afirman que su sadismo era tan calculado que parecía disfrutar más del terror de sus víctimas que de la ganancia material. La caída de Joseph Kallinger fue tan peculiar como sus crímenes. Todo comenzó con una simple camiseta manchada de sangre, hallada cerca de la escena del asesinato. En el tejido, una marca de lavandería con el apellido Kallinger encendió las alarmas. Bastó una corrección ortográfica para que el destino se torciera. Kallinger, un zapatero de Filadelfia con un historial inquietante. Lo que parecía una pista insignificante terminó revelando al asesino que había aterrorizado a varios estados. El 17 de enero de 1975, la policía irrumpió en su taller, encontrando un olor penetrante a químicos, herramientas oxidadas y un ambiente que parecía sacado de una película de horror. Pero la verdadera oscuridad estaba en su pasado, adoptado por una pareja que convirtió su infancia en una pesadilla. Kallinger creció entre golpes, quemaduras y encierros. Aquellos abusos dejaron una huella profunda, deformando su mente hasta convertirlo en un adulto obsesionado con el dolor ajeno. Los registros médicos indicaban que desde niño mostraba comportamientos perturbadores, mutilaba animales, se autolesionaba y sufría de delirios. Años más tarde,
Esa violencia se trasladó a su hogar, donde se convirtió en un padre abusivo, repitiendo el mismo infierno que había vivido. Lo más aterrador era cómo justificaba sus actos. Afirmaba que el sufrimiento purifica. En su mente, cada crimen era una especie de castigo divino. Esa mezcla de trauma, delirio y malicia pura lo transformó en una de las figuras más escalofriantes del crimen estadounidense. Lo que la justicia no logró probar, la propia lengua de Collinger lo confirmó con sí mismo. Antes del crimen de Leonia, ya había dejado un rastro de muertes inexplicables. En 1974, su hijo Joy murió en un supuesto accidente, apenas semanas después de que Collinger contratara un seguro de vida a su nombre. Las autoridades sospecharon, pero no encontraron pruebas sólidas. Tiempo después, el propio Collinger confesó que había asesinado a Joy como un sacrificio necesario. Decía que Dios se lo había ordenado, que debía entregar algo suyo para recibir revelaciones. Pero eso no fue todo. También admitió haber secuestrado y asesinado a un niño de 10 años, José Manuel Collazo, a quien torturó y castró antes de quitarle la vida. Lo más macabro es que hablaba de esos crímenes con una serenidad espeluznante, como si se relatara una receta. Jamás fue juzgado por esas muertes, pero las confesiones bastaron para confirmar lo que los investigadores ya intuían. Estaban frente a un psicópata con un sentido distorsionado de lo divino. La línea entre la locura y la maldad se desdibujaba por completo, dejando claro que Joseph Collinger no era un simple asesino, era un símbolo del horror humano llevado al extremo. El juicio de Joseph Collinger fue un espectáculo tan grotesco como fascinante. Frente al jurado, el zapatero parecía alternar entre el delirio y la manipulación. Aseguraba que no era él quien había matado, sino que Dios y una cabeza decapitada llamada Charlie le daban órdenes. Decía que su misión divina era corregir almas a través del sufrimiento y que los zapatos que fabricaba eran un símbolo de purificación. Las declaraciones dejaron a todos atónitos. ¿Locura genuina o un teatro cuidadosamente planeado? La defensa de Joseph Collinger intentó probar su demencia con informes médicos, alegando esquizofrenia y mostrando dibujos llenos de símbolos religiosos. Sin embargo, el psiquiatra John Hume concluyó que no estaba loco, sino que padecía de un trastorno antisocial severo, un psicópata que fingía para evitar el castigo. La escritora Flora Rhys Shriver, autora de Shoemaker, lo presentó como una víctima del abuso infantil, lo que generó un intenso debate entre quienes veían en él a un enfermo y quienes lo consideraban simplemente malvado. El jurado no tuvo dudas, fue declarado culpable y condenado a cadena perpetua, más de 30 años. Su hijo Michael recibió una pena menor en un reformatorio, aunque el juicio terminó. La fama de Collinger creció. La prensa lo calificó como una de las mentes más perturbadas del siglo, y él, lejos de mostrar arrepentimiento, sonrió mientras escuchaba su sentencia. En prisión, Joseph Collinger se convirtió en una verdadera amenaza. Los guardias lo describían como un hombre impredecible, capaz de pasar de un silencio inquietante a una furia descontrolada en cuestión de segundos. Prendió fuego a su celda, atacó brutalmente a otros reclusos e intentó quitarse la vida en varias ocasiones. Su comportamiento era tan errático que muchos decían sentir miedo solo con mirarlo. En entrevistas, mantenía la misma frialdad con la que narraba sus crímenes, asegurando que escuchaba voces divinas que aún le ordenaban cumplir una misión sagrada. Murió en 1996 por un paro cardíaco, sin mostrar arrepentimiento. Su muerte dejó dudas sobre si era un enfermo mental o un manipulador. La escritora Flora Rhys Shriver intentó presentarlo como una víctima, pero los expertos coincidieron en que era un psicópata sádico que usó la religión y el trauma como justificación para su crueldad. Su historia quedó como una advertencia inquietante. El mal puede esconderse en cualquier persona. Joseph Collinger, el zapatero asesino, logró lo que quería: ser recordado para siempre.